Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto hoy empezar una nueva sesión relacionada a un tema muy importante que es la hipertensión pulmonar. Sabemos que estamos en el día previo al Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, por lo tanto nos pareció muy interesante poder discutir la intersección entre la hipertensión pulmonar y el COVID-19, de tal manera que en esta sesión vamos a hacer la presentación de los resultados del registro HP COVID. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Eduardo Perna, actualmente presidente de la Federación Argentina de Cardiología, y estoy acompañado en la coordinación del doctor Luis Lema, que como ustedes saben es jefe del área de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología. Vamos a coordinar junto a él la presentación que va a hacer la doctora María Lorena Coronel, que es staff de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y también de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Instituto de Cardiología de Corrientes. Le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo andás? ¿Querés hacer una Hola, presentación inicial del tema? hola Eduardo, solamente una corrección, solamente estoy a cargo del Departamento de Hipertensión Pulmonar del Instituto. Hay otro equipo que maneja el tema de insuficiencia cardíaca. Eh, y nada, esto es la parte final de un camino que recorrimos desde el Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la FAC, y que ya empezó hace ya unos cuantos meses, y bueno, con la colaboración de todos los centros que han participado en la inclusión de los pacientes, podemos llegar a mostrar unos datos bastante interesantes que lo va a hacer Lore. Además nos acompañan como panelistas la doctora Lucrecia Seco, que es cardióloga, también miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión de la FAC, el doctor Luis Muñoz de Salta, que está en el Departamento de Hipertensión Pulmonar del Hospital San Bernardo, y también miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la FAC, y un amigo, el doctor Adrián Lescano, que nos viene a hacer su aporte y su mirada de la Sociedad Argentina de Cardiología. Él actualmente es el presidente del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la sociedad. Creo que sin más preámbulos, como se dice, esperamos tu presentación, Lore, y después armaremos una discusión. Me está faltando un gran amigo, Diego Echazarreta, también es presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, que también nos acompaña como panelista experto. Cuando quieras, Lore. Eso. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la pantalla de la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, donde presentaremos los resultados de pacientes con hipertensión pulmonar que padecieron COVID-19, reunidos en los 2 últimos años. Y vamos a hablar un poco de esta intersección o este interjuego descrito entre la hipertensión pulmonar y el COVID-19. Entonces, vamos a comenzar hablando de algunas certezas de lo que sabemos hasta ahora, algunas teorías que son más que nada hipótesis, que explican el interjuego entre la hipertensión pulmonar y el COVID-19. Después vamos a ver también a modo comparativo los datos de algunas series pequeñas publicadas a nivel internacional de pacientes con hipertensión pulmonar que padecieron esta infección. Vamos a hacer un poco de futurología para terminar presentando los datos preliminares de este registro. Entonces, lo que sabemos hasta ahora, y esto lo conocemos y lo hemos vivido y sufrido todos, es que la enfermedad por COVID es una enfermedad infecciosa que sabemos que surgió en China en diciembre del 2019 y se extendió rápidamente por todo el mundo, lo que llevó a su declaración como una enfermedad pandémica por la OMS en marzo del 2020. También sabemos que sus síntomas pueden ir desde una forma muy leve o incluso asintomática u oligosintomática hasta una forma mucho más severa
con el desarrollo de neumonía y de dificultad respiratoria aguda, que incluso puede llevar a la necesidad de hospitalización de los pacientes hasta en un 20%. Por otro lado, también hemos reconocido y hemos aprendido a lo largo de estos últimos años que las hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y también no cardiovasculares son comunes a lo largo de la vida de nuestros pacientes con hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y que este evento, la hospitalización por cualquier causa, conlleva mayor mortalidad en pacientes que deben ser admitidos a un hospital. Y que también hemos reconocido a lo largo de estos dos últimos años que los pacientes que padecen algún tipo de factor de riesgo cardiovascular previo o una enfermedad cardiovascular ya establecida tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID con tasas más altas de mortalidad. Y así, en este contexto, ¿no es cierto?, parecería sencillo para nosotros, digamos, como médicos que vemos este tipo de pacientes, asumir que aquellos pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tenían más riesgo de desarrollar una forma severa de la enfermedad que lo lleve a hospitalizarse y a morir, ¿no es cierto? Pero sorprendentemente, al menos las primeras series de casos publicadas, y aquí hay un ejemplo de las dos primeras publicadas en el año 2020, han reportado inicialmente un resultado inesperadamente favorable de infección por COVID en esta población de pacientes, tanto con hipertensión arterial pulmonar como pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Lo que sugería inicialmente en los papers publicados de estas primera serie de casos que estos pacientes podrían estar, entre comillas, un poco protegidos de desarrollar la forma grave de esta patología. Y esto llevó a diferentes teorías, o como dije, hipótesis, que intentan explicar el interjuego entre estas dos patologías. Como puse aquí a modo de ejemplo, uno de ellos es el centro del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y este fue una de las primeras series norteamericanas publicadas de pacientes con hipertensión arterial pulmonar que sufrieron COVID-19. Y a partir de ahí surgieron muchas otras publicaciones con muy poca cantidad de pacientes, entre 20 y 30 casos, pero la mayoría de grupos expertos a nivel internacional publicaron su experiencia. El primero de ellos, por ejemplo, este es un registro griego con 18 pacientes, también los alemanes, este es un registro norteamericano, este es otro registro italiano, y también, como dije, el Hospital 12 de Octubre, junto con el Clínico de Barcelona, también reportó su experiencia. Y esta es una de las series más grandes que encontré publicadas hasta el momento, fíjense, ya en una publicación del 2020, pero me pareció interesante traer a colación. Esto es una encuesta internacional que incluyó a 28 países, a 47 centros de 28 países, de pacientes con hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, incluidos durante el mes de abril y mayo del 2020 solamente. En este periodo de tiempo y esta cantidad de centros reportaron 70 casos de COVID-19 con una edad entre 50 y 59 años. Fíjense que la mayoría de ellos eran pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, seguidos por hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y la mayoría de ellos se hallaba con terapia combinada. Fíjense que la forma de presentación de la mayoría de ellos fue una neumonía con una mediana de duración de los síntomas de 6 días, y la mayoría de ellos, el 70%, requirió algún tipo de hospitalización, el 17% en una unidad de cuidados críticos, mientras que el 30% restante cursó su enfermedad en su domicilio. La mediana de los pacientes que requirieron hospitalización fue de 3.4 días. Con respecto al tema del tratamiento, específicamente respecto a la oxigenoterapia, el 57% de los pacientes requirió oxigenoterapia, y bueno, esto vamos, digamos, y recordemos el tiempo en el que se registraron nuestros pacientes, que fue al inicio del año 2020, ¿no es cierto? Todavía no teníamos tantos datos
por ejemplo, con respecto al uso de corticoides, que fue uno de los puntos que a mí me llamó la atención, la baja tasa de utilización en este registro, pero recordemos que esto fue realizado entre abril y mayo del año 2020. La mayoría de ellos recibió antibióticos, el 31% hidroxicloroquina y el 14% un antiviral. La mortalidad total fue de 19%, 20% para hipertensión arterial pulmonar y 14% para aquellos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta inicial de la baja prevalencia de COVID en esta población de pacientes, digamos, y una de las explicaciones que surge en la literatura es que de por sí conocemos ya que tanto la hipertensión arterial pulmonar como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son patologías de baja prevalencia. Esa es una de las explicaciones. Y la otra, con la que yo coincido plenamente, es que en esta población, tanto en toda la comunidad médica y de los equipos médicos, digamos, no solamente del médico, sino también lo que tienen que ver con enfermería, asistente social, los cuidadores de estos pacientes, creo que existía una mayor concientización de que estos pacientes, o al principio fue lo que nosotros pensábamos, eran pacientes sumamente vulnerables de padecer esta infección y que se la llegaban a padecer de que tengan alguna forma grave, potencialmente fatal, ¿no es cierto? Entonces, creo que en estos pacientes principalmente que adopten estas medidas de cuidado fue muy, muy importante. Y posteriormente surgieron algunas otras hipótesis que yo las quiero compartir con ustedes porque a mí realmente me parecieron sumamente atractivas estudiar mejor las características fisiopatológicas que comparten estas dos entidades, tanto la hipertensión pulmonar como el COVID-19, y algunas otras teorías o hipótesis que hay de que el tratamiento específico para hipertensión arterial pulmonar podría tener algún factor protector también en estos pacientes. Bueno, y de ahí un poco el nombre de este webinar, que lo llamamos la intersección entre hipertensión arterial pulmonar y COVID-19, porque sabemos, y ahora lo voy a mostrar en las próximas diapositivas, que estas dos entidades pueden compartir algunas vías fisiopatológicas o tienen algunas vías fisiopatológicas comunes relacionadas fundamentalmente con lo que es la disfunción endotelial, con la presencia de tejido linfoide terciario o células inflamatorias crónicas que también se han encontrado en la anatomía patológica de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y un dato fundamental que también sabemos que se asocia íntimamente con el COVID es la trombogenicidad que tiene esta patología. Entonces, a partir de allí surgieron estas hipótesis o varias teorías que son comunes en ambas entidades. Una de ellas, por ejemplo, es la disfunción endotelial, que sabemos que como consecuencia de este daño que ocurre en los pacientes que sufren COVID, este daño endotelial va a conducir inicialmente a una vasoconstricción generalizada que altera la permeabilidad de esta barrera vascular con gran liberación de citoquinas y marcadores inflamatorios con todo un estado procoagulante característico justamente de este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que la disfunción endotelial es una de las características primarias, originales, más relevantes y que contribuyen sin duda al inicio y progresión de esta entidad. Por otro lado, tenemos, y como habíamos dicho recién, la trombogenicidad que se asocia al COVID-19. Sabemos que los pacientes con COVID tienen mayor tasa de accidente cerebrovascular, de infarto de miocardio, de trombosis venosa profunda, de embolia de pulmón. Además, no solamente este dato del clínico de la embolia de pulmón, sino que también sabemos que tienen alterados los factores de la coagulación, como el dímero D y el tiempo de protrombina. Por otro lado, sabemos que en la hipertensión arterial pulmonar también una de sus características es la trombosis in situ, que podemos observar en la anatomía patológica de estos pacientes. Por otro lado, tenemos la gran respuesta inflamatoria que se caracteriza, ¿no es cierto?, a la infección por coronavirus, que en general es desproporcionada y que en esta segunda etapa, la que se denomina tormenta de citoquinas, puede ser sumamente grave
llevando al paciente a la hospitalización y en algunas ocasiones a la muerte. Y por otro lado, un punto muy importante es lo que ocurre con la enzima convertidora de angiotensina 2, ya que se sabe que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen per se niveles más bajos de esta enzima. Y esta enzima, justamente como lo comenzamos a estudiar al principio y se instaló toda esta controversia entre los IECA y los ARA2, pacientes que con COVID-19, esta enzima sabemos que se la implicó íntimamente como el receptor funcional a nivel del pulmón que facilita el ingreso del virus a la célula y su posterior replicación. Entonces, en definitiva, tenemos algunos tipos de teorías o hipótesis donde la baja expresión de la enzima convertidora de angiotensina, esta inflamación crónica que tienen los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y potencialmente el tratamiento podrían actuar como factores protectores para sufrir una infección grave, al menos en estos pacientes. Entonces, podríamos, resumir donde existe la hipótesis de que existe un deterioro de la entrada del virus a la célula justamente a través de una expresión baja de la enzima convertidora de angiotensina 2 con un sistema inmunitario adaptativo que se manifiesta en la anatomía patológica por este tejido linfoide terciario que rodea a las arteriolas pulmonares. Perdón. Y también una reducción del daño pulmonar que estaría, fundamentalmente explicado porque son pacientes que vienen recibiendo algún tipo de droga o de terapia específica que podría prevenir una forma grave de esta enfermedad. Fundamentalmente explicada porque estas drogas, tanto el antagonista del receptor de endotelina, prostaciclinas y donantes de óxido nítrico, tienen efectos antitrombóticos, antiproliferativos, vasodilatadores y también fundamentalmente las prostaciclinas y los antagonistas del receptor de endotelina son también fármacos antiinflamatorios. Pero de ninguna manera hoy en día están recomendadas utilizar estas drogas que son vasodilatadoras específicas para la hipertensión arterial pulmonar como tratamiento para el COVID-19. Como ustedes pueden ver aquí, hay hoy estudios en curso, fíjense, con sildenafil, con ambrisentan, con prostaciclinas, como iloprost, incluso con óxido nítrico, para evaluar el tratamiento del COVID-19, fundamentalmente no en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, sino en la población general, y ver los resultados. Pero en definitiva no son drogas que hoy estén formalmente recomendadas. Otro aspecto que quiero tocar, y que posteriormente me gustaría discutir con ustedes, es la atención del paciente con hipertensión arterial pulmonar en plena cuarentena, digamos. Ya sabemos que el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y posteriormente su seguimiento es altamente demandante. Esto simplemente es lo que recomienda la guía, digamos, acerca de los estudios y la frecuencia de los controles que tenemos que hacer. Y asimismo, fíjense que muchos de nuestros pacientes requieren un tratamiento que es bastante complejo por la necesidad de titulación de drogas orales, por ejemplo el Selexipag, la titulación y control de drogas parenterales, de los cuales todos sabemos que debemos ser sumamente cuidadosos y tanto el paciente como sus familiares o cuidadores deben ser nuestros aliados en estos aspectos. También debemos evaluar muy de cerca el desarrollo de efectos adversos y también hablando en general de la complejidad del tratamiento, hay algunos tipos de tratamiento, como son fundamentalmente la angioplastia y la endarterectomía, que si bien sabemos que la mayoría de las veces son procedimientos programados, también pudieron verse afectados durante la cuarentena. Esto traje para mostrar un poco la visión desde el otro lado. Esto es una encuesta internacional también, que se llevó a cabo en 52 países a cuidadores y pacientes con hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Fíjense que en esta encuesta
el 4% requirió una hospitalización por hipertensión pulmonar y el 8% reconoció un deterioro del estado de salud. Fíjense, y más de la mitad de los pacientes, que me parece un dato sumamente importante, informaron algún tipo de ansiedad o depresión durante la pandemia. Y otro punto que va muy de la mano con lo anterior, fíjense, este es un centro de Alemania, el centro del doctor Gofrani. Fíjense cómo se vieron reducidas durante este periodo de tiempo el número de pacientes que eran evaluados por primera vez para hipertensión arterial pulmonar, así como también se redujo el número de pacientes para iniciar tratamiento para esta condición, comparados con periodos similares en el año 2019 y en el año 2018. Este periodo va desde marzo a abril del año 2020, fíjense, un mes antes, la cantidad era casi el doble de pacientes evaluados y a los que se le iniciaban terapia específica en relación a este periodo de cuarentena. En definitiva, a lo que voy es que hoy contamos con muchas formas de hacer una evaluación remota y probablemente más objetiva de estos pacientes con hipertensión pulmonar. Digamos, hoy en día, yo lo escuché en algunos webinars comentar a Luis, que hay dispositivos que pueden contar los pasos que el paciente camina, o también podemos guiarnos más objetivamente por el peso, teniendo en cuenta también la saturación y otros signos vitales, digamos, y a través de los dispositivos que hoy todos conocemos. Por eso creo que es fundamental, sobre todo como son pacientes que deben ser manejados en el centro de referencia, hacer un trabajo en red, junto con el centro de referencia, centros de menor nivel, con la farmacia, con el asistente social y con las mismas asociaciones de pacientes. Finalmente, quiero hacer un comentario acerca de la vacunación, sobre todo porque estamos en la época en la que los pacientes son más susceptibles a sufrir infecciones, y recuerden que aproximadamente el 7% de las muertes de pacientes con hipertensión arterial pulmonar se deben a una infección respiratoria. Por eso, estos pacientes deben recibir la vacunación antigripal, la antineumocócica y hoy en día, obviamente, para COVID-19. Esta es una publicación del año pasado que me pareció sumamente interesante y también la quería compartir con ustedes. Fíjense, es un estudio transversal de 261 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar trombocólica crónica. La mayoría eran mujeres, donde era un grupo de pacientes que no se quería vacunar. Y el principal motivo fue el temor, digamos, a los efectos colaterales de los pacientes. Estas son las vacunas que los pacientes recibieron en este centro. Y fíjense que, si bien desarrollaron efectos adversos, estos, como ustedes pueden leer aquí, la mayoría o todos los efectos adversos fueron efectos adversos leves, y el más frecuente de todos fue el dolor en el sitio de punción. Y una cosa que a mí realmente me entusiasma mucho y me quiero compartir con ustedes es la futurología que hay en todo esto. Veremos qué pasa en los próximos años en el paciente que sufrió coronavirus, ¿no es cierto? Es probable, entonces yo quise poner esta diapositiva y esta pregunta un poco audaz, quisiera saber la opinión de ustedes como expertos también, que aumente entonces la incidencia de hipertensión pulmonar en aquellos pacientes que padecieron COVID. Y una digamos, de las teorías es que ya tenemos nosotros el antecedente, ¿no es cierto?, de que una infección viral como el virus de la inmunodeficiencia humana está íntimamente relacionado con el desarrollo de la hipertensión pulmonar en estos pacientes. O sea, tenemos ese antecedente. Por otro lado, como comenté anteriormente, en la fisiopatología de estas dos entidades coexiste la evidencia de daño endotelial y de mayor trombogenicidad. Y sabemos que son dos condiciones que están presentes tanto en la hipertensión arterial pulmonar como en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y por otro lado, también están descritas, ¿cierto? Ahora vemos con el COVID que algunos pacientes pueden quedar con áreas de fibrosis, lo que potencialmente ese paciente potencialmente podría el día de mañana desarrollar
hipertensión pulmonar asociada a fibrosis pulmonar o a una enfermedad pulmonar crónica. Finalmente, quiero compartir con ustedes los datos de nuestro registro. Fíjense, estos son todos los investigadores que han participado. Creo que obtuvimos una muy buena respuesta de los médicos que conforman el Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, y a los que estamos muy, muy agradecidos. La hipótesis, cómo llegamos nosotros a pensar y a describir el protocolo de hipertensión pulmonar y COVID-19 el año pasado, es que estos pacientes tendrían una evolución clínica adversa durante la etapa aguda y a largo plazo. Por ello nos propusimos como objetivos, en primer lugar, que son los datos que yo voy a presentar ahora, evaluar la evolución y tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar trombocólica crónica que padecieron COVID-19 en centros de referencia en Argentina. Esto lo haríamos en una segunda etapa, que es comparar la evolución de nuestros pacientes aquí, de un país en desarrollo como es el nuestro, con los datos de otro centro de referencia, que es el Hospital 12 de Octubre de Madrid en España, y ahora analizar la mortalidad de estos pacientes que padecieron COVID. Nos propusimos entonces incluir a aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar trombocólica crónica ya establecida, con un diagnóstico confirmado de COVID-19. Y para los criterios de exclusión, aquellos pacientes que no podíamos obtener, ¿no es cierto?, los datos de la historia clínica ni de su evolución. Esto fue un registro, entonces, retrospectivo, que, como dije, incluyó a 19 centros de referencia en Argentina. Los datos fueron completados por 21 investigadores y logramos reunir entre abril del 2020 y febrero del año 2022 71 pacientes que tenían una edad media de 48,3 años, y fíjense, el 84,5% eran mujeres. Con respecto a la etiología de la hipertensión arterial pulmonar, la mayoría de ellos eran pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, seguidos por pacientes con enfermedad del tejido conectivo. 18,3% eran pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, y 14% pacientes con hipertensión pulmonar trombocólica crónica. Esta es la estratificación de riesgo de los pacientes previos a la infección por COVID-19. Fíjense que casi 24% de los pacientes estaban en clase funcional 3-4, y la gran mayoría de ellos estaban en una situación de riesgo intermedio. El tiempo medio entre el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar y el COVID-19 fue de 76 meses. Y al momento de la infección, este es un dato que lo incluimos posteriormente en el registro, 47 pacientes habían recibido al menos una dosis de vacunación para COVID. 21 pacientes de la población de 71, ¿no es cierto?, requirieron hospitalización, y la media de días de hospitalización fue de 11 días. Esta es la severidad de la infección por COVID, teniendo en cuenta la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que también después fue adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación. Fíjense que la gran mayoría de ellos, más de la mitad de los pacientes, tuvieron un COVID leve, 28,2 un COVID moderado y 15,5 un COVID severo. Con respecto a la oxigenoterapia, fíjense que la mayoría no lo requirió, el 36,6% recibió algún tipo de oxigenoterapia, y dentro de esta subpoblación el 7% requirió de ventilación mecánica. Otro punto a comentar es con respecto al tratamiento. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes recibió antipiréticos, corticoides, antibióticos, y una gran proporción de los pacientes, también 38%, recibió algún tipo de anticoagulación, y el 8,3% alguna droga antiagregante. Con respecto a las complicaciones, fíjense, no fueron muy frecuentes, pero bueno, 14,2% de los pacientes desarrolló insuficiencia cardíaca. También una menor proporción de pacientes desarrolló arritmias cardíacas, embolia
como trombosis venosa profunda o embolia de pulmón o algún tipo de injuria miocárdica cuando se evaluó mediante troponina. En esta población de pacientes, y recuerde que lo habíamos incluido hasta febrero del año 2022, no se reportó ningún caso de reinfección. Fallecieron 7 pacientes y la supervivencia al año fue de 88.3%. Fíjense que el tiempo de seguimiento en fallecidos fue de 16 más o menos 17 días versus 126 días en aquellos sobrevivientes. Entonces, las conclusiones de estos primeros datos de nuestro registro es que la mitad de los pacientes con hipertensión pulmonar que padecieron COVID sufrieron una forma moderada severa de la enfermedad, un tercio requirió oxigenoterapia y hospitalización, y tanto la hospitalización como la mortalidad fueron elevadas en nuestra población, similar a otros registros internacionales, como mostré esta encuesta internacional, lo que confirma que se trata de una población de alto riesgo. Estos son los datos preliminares, seguramente podremos sacar muchos más datos de este registro. En realidad, cuando confeccionamos la base de datos con Luis, con Berna, con Diego, intentamos hacer una base de datos que sea fácil de completar y lo más amigable posible. Pero bueno, creo que todavía nos faltan sacar más datos, buscar aquellos datos que se asocien a hospitalización y a mortalidad. Esperamos podamos presentarlos en el próximo congreso de la Federación Argentina de Cardiología. Asimismo, yo quisiera invitar a todos los investigadores, que obviamente mandaremos todos estos datos, a proponer nuevas líneas de investigación en este registro. Entonces, finalmente, como conclusión, podemos decir que la frecuencia de infección por COVID en pacientes con hipertensión pulmonar es similar a la de la población general. La gravedad y el pronóstico de la enfermedad son peores en estos pacientes, con una mortalidad de alrededor del 12% en Estados Unidos y en Europa, similar a lo que encontramos nosotros también en nuestro registro. Y hoy en día la vacunación para COVID, recomendada por la OMS, es crucial en la prevención de la infección por COVID-19, tanto en la población general como en nuestros pacientes. Por otro lado, quería invitarlos a participar del registro ARGEN-HP, que es un registro multisocietario que está incluyendo pacientes y a través del cual ustedes pueden acceder en la página de la Federación Argentina de Cardiología para cargar sus datos como investigadores y como centro reclutador. Es un registro que hoy está reclutando pacientes. Y por otro lado, también hablando un poco de hipertensión pulmonar, invitarlos al próximo webinar que se hace en el marco del Minicon Federal de la ciudad de Rosario el próximo viernes a las 7 de la tarde. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Realmente una puesta al día de la relación que existe entre la hipertensión pulmonar y el COVID. Creo que los datos de nuestro país también refuerzan, o por lo menos van en contra de esa idea de que la hipertensión pulmonar era una condición que, entre comillas, protegía a casos de COVID, pero tampoco parecería que tengan una peor evolución, teniendo en cuenta que esta población en particular era una población en la cual había un porcentaje importante que habían sido vacunados. Así que vamos a comenzar, Luis, si te parece, con las opiniones de los expertos. ¿Querés hacer un comentario vos primero o lo invitamos a ellos como vos? Dos segunditos, una reflexión. Por supuesto, me encantó, Lore, que no muestres todo, porque si no va a perder interés la mesa que está en el Congreso de FAC, donde se van a mostrar todos los datos del tema. Yo tengo la percepción de la vida cotidiana, de entrada la tuve, de que esto no era una condición como el mensaje inicial, los hipertensos pulmonares están protegidos del COVID. Yo creo que el COVID no le es barato a estos pacientes, si bien en la etapa aguda pueden estar en una condición leve, pero en el seguimiento la pagan. Y cuando digo la pagan, esos datos todavía no los presento, Lore, pero por lo menos de lo que uno ve en la práctica cotidiana, les empeora su estatus clínico en el seguimiento, incluso la condición hemodinámica claramente
en muchos pacientes empeora. Con lo cual, todavía creo que no está todo dicho con respecto a este tema y me parece, continuar trabajando en ello. Por supuesto, ver cómo ajustamos otras variables que conocemos claramente que están asociadas a mayor mortalidad del COVID, como la obesidad, factores de riesgo cardiovascular, etcétera, cómo juegan también en esta población. Pero bueno, te agradezco, Lore, que nos hayas mostrado todo, así, repito, hay un interés para ver este tema en el Congreso de FAC. Entonces le vamos a pedir primero a Lucrecia que haga un comentario. Podés hacer preguntas también, Lucre. No, bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, Lore, excelente la presentación. Yo creo que lo que hago es una reflexión más que nada y invito a todos a ver qué es lo que opinaban. Este registro fue llevado sobre todo el primer año de la epidemia, de la pandemia acá en Argentina, donde vivimos mucho lo que es el cierre de todo lo que son los centros de salud, donde se hizo la cuarentena de forma obligatoria. Y en la experiencia que yo tenía con los pacientes era que costaba muchísimo que el paciente, primero que el centro donde yo trabajo se cerró directamente, todos pasamos a hacer atención primaria de lo que era COVID, y también, si bien la sección mía estuvo permanentemente en contacto con los pacientes, costaba mucho que el paciente asista a algún centro por el terror que tenía frente a la viremia, ¿no? Y también había problemas en el acceso a la medicación. Entonces me planteo yo, la tórpida evolución que hayan tenido los pacientes, si bien eran un factor de riesgo ellos por tener hipertensión pulmonar per se, ¿cómo sería, o sea, a qué se debería? Si era solamente a su enfermedad o a este acceso tardío, ya sea a la consulta, que lo que nos pasó también como cardiólogos, con la enfermedad coronaria, con los infartos y con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque también ha pasado que varios pacientes se han quedado sin tratamiento porque o las obras sociales no se lo estaban entregando o que el paciente no lo iba a buscar por terror de salir de su casa. Sí, me parece muy importante ese comentario porque no podemos abstraernos del momento en el cual se hizo el registro ni del contexto que teníamos de los pacientes. Hay algunos datos de esos que probablemente se van a presentar en el Congreso de FAC, por lo cual remarco lo que decía Luis, estaría bueno que se conecten al Congreso para escucharlo, porque buscando si la razón por la cual los pacientes fallecen estaba vinculada en sí a la patología de la hipertensión pulmonar o estaba vinculada a las condiciones asociadas, que eso por allí algún dato se podrá analizar. Pero evidentemente no se va a poder controlar todo para obtener la información y por eso le agradecemos a Adrián que se haya conectado. La verdad que la hipertensión pulmonar, como todas las patologías en Argentina, son comunes a todas las sociedades científicas y por ello remarco su participación. Así que, Adrián, antes que todo el resto queme lo que vos querías decir, te damos la palabra para que opines. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y ya Luis y Lucrecia me quemaron, así que me quedé sin argumento. Felicitaciones a Lorena por su presentación y a todo el grupo. La verdad que me parece fantástico el registro, tener datos regionales, nacionales, que hagan el esfuerzo todos los investigadores. En era de pandemia y con la sobrecarga laboral que tenemos, la verdad que es para felicitarlos profundamente sobre eso, sobre el mismo y, por supuesto, dispuesto a colaborar si esto le quiere dar continuidad. Así que, en ese sentido, más. Justo quedó frisado el comentario, Luis, Adrián. Ahí está, volviste, tuviste un segundo en apnea. Perdón. No, ahí decía que Lorena nos mostró los datos, que no estamos tan alejando del mundo, lo cual es un tema fascinante porque siempre discutimos, ¿no? Los scores de riesgo son los mismos para nuestra población, el tratamiento, las respuestas clínicas, las herramientas diagnósticas, qué precisión tenemos. Bueno, acá sabemos que la mortalidad estamos aproximadamente similar al resto de la información en el mundo. A uno siempre le queda la duda si
En realidad, yo lo que más planteo en la duda clínica, esto no sé si lo habrán analizado, es, yo esperaba encontrarme hoy en día con mucha más hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y el otro día tuvimos un webinar también en la región y la gente de Colombia le pasó lo mismo. Yo no he visto tanta tasa de hipertensión tromboembólica crónica. Lo que sí he visto es empeoramiento clínico, como decía Luis, de un paciente que venía estable, en riesgo bajo, tuvo COVID, y ese paciente pasó a una variable de riesgo intermedio, después clínicamente, por clase funcional, por desarrollo de insuficiencia cardíaca, estoy hablando en el ambulatorio, no en el internado, donde ahí la pregunta es qué efecto cumple el COVID en ese subgrupo de pacientes en cuanto al empeoramiento clínico. Que es un dato que a uno realmente no, le resulta llamativo. Nosotros estamos viendo muchísima derivación, más que en insuficiencia cardíaca, en pacientes con EPID, con fibrosis de pulmón, estables, que tienen COVID y la verdad que desarrollan hipertensión pulmonar. Y no estamos encontrando muy bien los mecanismos, si son inmunológicos, inflamatorios, no son trombóticos, seguro no son trombóticos porque estos pacientes no desarrollan hipertensión tromboembólica crónica. Pero me parece sumamente interesante juntar 70 pacientes, tener muy lindos los datos tabulados y además que me muestren la zanahoria para, ya nos estamos notando en el Congreso de la FAC para ir a escucharla, que nos dé toda la información completa, ¿no? Así que muchas felicitaciones. Bueno, gracias Adrián. No sé si seguimos con Luis y después hacemos comentario y respuesta a lo que planteaba Adrián. Con Luis Muñoz, bienvenido al escenario. Dale, bueno, muchísimas gracias. Primero, felicitarlo a Lore, bueno, y a todo el comité por el gran laburo que se hizo, sobre todo siguiendo lo que decía Adrián en épocas muy difíciles. Muy bueno lo que nos presentaste, Lore. La verdad, parecido a lo que decía Adrián, que no estamos muy lejos de los registros del mundo. Algo que me pareció bueno haber leído es que en un registro de Estados Unidos, el más grande, antes de la pandemia, se hacía más o menos alrededor del 10% de teleconsultas con los pacientes con hipertensión pulmonar. Y después de la pandemia, aproximadamente el 95% de los centros tiene y realiza teleconsultas con los pacientes de hipertensión pulmonar. Creo que eso nos ayudó y mucho a tener por lo menos un seguimiento de manera virtual con nuestros pacientes. Otra cosa que me preguntaba es, con respecto, sabemos que demora más o menos del tiempo de inicio de los síntomas hasta que diagnosticamos hipertensión pulmonar son alrededor de 2.8 años aproximadamente. Eso no lo hemos visto todavía, porque en este registro y en los que estamos viendo o leyendo, son pacientes que ya tienen el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Ahora bien, con toda esta pandemia y con todo este problema que vivimos a nivel mundial, ¿cuánto demoraremos en diagnosticar a los pacientes con hipertensión pulmonar? Y además, lo que sufrimos es el no poder hacer diferentes estudios diagnósticos para poder justamente llegar a la etiología de estos pacientes. Por ejemplo, en el caso del centellograma ventilación-perfusión, muchos se quedaron sin la parte ventilatoria y se hizo solo la perfusión. Así que, bueno, buenísimo. Espero que nos muestres todo el resto del laburo que fue muy grande y súper agradecido por permitirme participar. Gracias Luis. Vamos a darle paso ahora a Diego. Diego. ¿Cómo va? Bueno, como dijeron todos, felicitarlos, ¿no? Porque la verdad que el esfuerzo ha sido importante. Toda iniciativa que se hizo en el contexto de la pandemia fuera de la asistencia creo que es de destacar. Y especialmente cuando fue impulsado por diferentes sociedades. Eso fue el ejemplo también del RACOVID, ¿no? Que fue un gran esfuerzo en el contexto de la pandemia. Es uno de los pocos datos que tenemos en Argentina del curso de la pandemia. Respecto a la fisiopatología, las hipótesis las planteó todas Lore, ¿no? Lo único que podría agregar es alguna comunicación en la ATS, en el Congreso de la ATS, ahí en el 2020, que hacía referencia a los fenómenos que se producían con el COVID muy similares al H1N1, donde había un engrosamiento muy importante
de la pared de los vasos y una reducción de su luz en la microvasculatura. Pareciera que el efecto a largo plazo viene también por ahí. Y la evolución intrahospitalaria es necesario, bueno, mencionar que era bastante lógico que iba a suceder esto, porque paciente con hipertensión pulmonar sometido a veces a asistencia respiratoria mecánica, sabemos que la evolución con ventrículos derechos con cierta complicación no es la misma que en pacientes que no lo tienen, así que esa evolución intrahospitalaria es bastante lógica. Y la más alejada, yo creo que sí, como dicen ustedes, va a estar muy relacionada con los fenómenos tromboembólicos, lo que dice Adrián y decías vos, Luis, respecto a qué puede suceder a largo plazo. Se refleja, yo no sé si ustedes lo han visto, pero nosotros tenemos alguna serie de pacientes con centellograma con perfusión, no con ventilación, con lesiones más distales y no tan centrales, más subsegmentarias o periféricas, que tengan que ver seguramente con la afectación más de la microvasculatura y no los vasos centrales, ¿no? Y eso puede impactar a largo plazo, donde probablemente ese paciente no le vayamos a hacer una angiografía pulmonar y que modifiquemos probablemente el tratamiento. Dejo ahí un signo de interrogación a futuro que seguramente será un desafío para el ARGEN HP, que es nuestro registro de cabecera en este momento, donde habrá que buscar los datos, ¿no?, de pacientes que han tenido COVID, qué es lo que pasa a 6 meses, a 1 año, año y medio. Y también, seguramente se lo han guardado para el Congreso FAC, entrecruzar, machear la evolución de los pacientes con el tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento que estaba recibiendo cada uno? Porque probablemente ahí haya alguna clave de lo que haya sucedido y lo que vaya a suceder para adelante, ¿no? Pero la verdad que es un ejercicio de razonamiento e hipótesis muy, muy importante de acá para adelante. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias Diego. Y creo tenemos a alguien que le gusta mucho lo de la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar tromboembólica, que es el doctor Lema. Así que me interesaría saber su opinión en relación a esto que se discutía. ¿Qué pasará en lo que planteaba Lorena, la futurología de estos pacientes? ¿Cómo evolucionarán si esta alta incidencia de embolia pulmonar y sobre todo embolias pulmonares periféricas podrá impactar en el futuro de la evolución de esos pacientes que tuvieron embolia en desarrollar hipertensión pulmonar? Luis. Yo creo, Eduardo, que hay que seguir basándonos en nuestro trabajo epidemiológico más importante, que siempre lo nombramos, que es el de Pengo y colaboradores. Sabemos que después de una embolia pulmonar, sea la magnitud que sea y la etapa aguda que haya tenido, sabemos que a 2 años van a tener un desarrollo de tromboembólica crónica del 3,8%, y que dentro de los primeros meses el porcentaje del 1 punto y pico por ciento, es decir, nunca hubiese esperado yo encontrar ahora muchos pacientes con tromboembólica, pero sí creo que hay que seguir a todos los pacientes en los que hemos demostrado embolia pulmonar. Nosotros en nuestro centro tenemos la posibilidad de haberle hecho a todos los pacientes que pensábamos con embolia pulmonar, y la sorpresa que nos dimos es que muchos pacientes tienen BQ positivo, pero no tienen tomografías positivas. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo, Eduardo, son embolias periféricas, a veces de una magnitud perfusional de compromiso del 12%, 5%, 7%, pero todos esos pacientes con síntomas, y muchos de ellos con manifestaciones ecográficas que nos llevaron a pensar en la embolia pulmonar, como por ejemplo dilatación del ventrículo derecho, alguna probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, y sobre todo enfatizar de que eran sintomáticos, ¿no es cierto?, independientemente del valor del dímero D. Nosotros en nuestra población sospechamos embolia pulmonar en el seguimiento post-COVID, no en la etapa aguda, en 54 pacientes, y de esos 54 pacientes, 35 fueron positivos, y los demás tenían o hipertensión pulmonar probable por eco, o dilatación del ventrículo derecho, o persistencia del dímero D elevado. Yo creo que esta historia todavía no se cerró, y hay que seguirlos de cerca, hay que pensar que estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Y para terminar, y solo compartirles una experiencia personal, tengo 2 pacientes que eran normales antes de
de su COVID, pasaron un COVID leve y ahora tienen hipertensión pulmonar. No puedo explicar claramente su mecanismo y la hipótesis de Lore y de muchos investigadores de que probablemente la disfunción endotelial se la causa, es hasta ahora lo que me cierra. ¿Qué es lo que hice con esos pacientes? Seguir el caminito habitual del diagnóstico de hipertensión pulmonar y medicarlos con drogas específicas a ambos y veremos cómo nos va en el seguimiento. Sí, yo creo que ese es un punto que siempre surge cuando hoy tenemos, digamos, una población muy elevada con vacunación. O sea, nadie pensaría que un paciente al cual le diagnosticamos la hipertensión pulmonar después que se vacunó para la gripe, que la gripe sea la causa de la hipertensión pulmonar, ¿no? Digo porque, o cuando hay mucha temporada de gripe. Entonces, no sabemos si es que ahora se diagnostica en un paciente que tiene otra cosa, como vos decís, o está vinculada estrechamente al COVID, o está vinculada con algún proceso de estos que persisten después del COVID. Creo que todavía en estos temas, o sea, lo que sea hipertensión pulmonar de nuevo diagnóstico post-COVID, seguramente será el próximo registro que habrá que pensar y evaluar si realmente encontramos que existe una vinculación con propiamente dicha con el COVID. No sé si Lorena, que estuvo muy callada, quiere responder, porque ella, yo quiero aclarar, ella es experta en el telemonitoreo de bajo costo, ¿no? Que es el WhatsAppeo. Así que seguramente ella tiene un comentario porque contesta WhatsApp en todo momento de lo que se le diga. Así que, Lorena, ¿cómo ves esto de todo esto que estamos discutiendo y particularmente el rol del telemonitoreo así de bajo costo que hacemos por lo menos en Corrientes, ¿no? No, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, lo que a mí me parece sinceramente apasionante cuando se debate el tema de la futurología de esto, porque sobre todo pacientes que potencialmente pueden desarrollar hipertensión pulmonar, una pregunta que yo me hago es, en el paciente que no tiene hipertensión pulmonar para nada antes de haber padecido COVID, al paciente con COVID en sí, que son la mayor masa de pacientes, digamos, el que no tenía patología pulmonar previa, cuál sería la mejor manera de seguirlo para hacer un screening, un diagnóstico temprano de hipertensión pulmonar. ¿Dónde estaría, digamos, esperar que desarrolle síntomas y hacerle un eco? Yo creo que tal vez la DLCO podría llegar a ser la respuesta en estos pacientes, hacer una evaluación respiratoria completa y en aquellos pacientes que tienen una DLCO baja, sospechar, digamos, que hay algo y que ese paciente potencialmente pueda llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Y al igual que el test de ejercicio cardiopulmonar, yo creo que hoy en día, al igual que la resonancia, está no ampliamente disponible como un eco, ¿no es cierto? Pero sí está más disponible que hace 10 años y creo que es un estudio que nosotros subutilizamos. Y con respecto al tema del WhatsAppeo que usted decía, creo que me parece a mí que tanto el comité como la Federación Argentina de Cardiología tienen muchísima experiencia en este tema de registros. Yo personalmente, y también sé que es su pensamiento y el de Luis y el de Diego, digamos, que estuvimos en la confección de este protocolo, quiero sinceramente agradecer a los investigadores porque por la forma en que completaron los datos, cómo se entusiasmaron con el registro, y como bien lo dijeron anteriormente, en una época sumamente compleja en lo que tiene que ver con la gran demanda asistencial que tuvimos y que tenemos todos. Entonces, yo sinceramente les agradezco muchísimo. Este registro es suyo, por eso yo los invito nuevamente a que nos tiren ideas de análisis que podamos compartir y seguramente, estoy segura, tendremos resultados más que interesantes. Claro, Lorena en realidad extendió el telemonitoreo a los investigadores, porque
Sí. También hacía un telemonitoreo de los investigadores. Eso es lo que quería decir, digamos, realmente esos datos no los analizamos, los tenemos pero no los analizamos, pero exactamente hace una semana pedí a los 21 investigadores, son 19 centros, pedí a los 21 investigadores un dato extra que no lo habíamos recabado en el registro original, y en 24 horas yo tuve la respuesta de absolutamente todos los investigadores. Luis es testigo, digamos, que tiene que ver con los factores de riesgo. Justo se colgó. Dije anteriormente, no sé dónde Ahora me estás. quedé, porque hablé un montón. No, dale. No, que estabas contando los factores de riesgo y claro, bueno, eso. Que es un dato que ya lo tenemos, pero aún no lo analizamos y que esperamos mostrar todos los datos completos del registro en el próximo congreso de FAC. Sí, yo quería aprovechar que está también acá Adrián, Diego, Luis, Lucrecia, Luises serían los dos Luis, el tema del ejercicio cardiopulmonar, particularmente en el hecho de que hemos visto pacientes, como mencionaban, con COVID leve, personas jóvenes que están asintomáticas o que están mínimamente sintomáticas y tienen, digamos, anormalidades en el test de máximo consumo. Ustedes, digamos, sugieren que el máximo consumo se debería expandir más. Estamos hablando de pacientes post-COVID, no necesariamente con hipertensión pulmonar, sino en pacientes post-COVID. Debería ser una herramienta que la utilicemos más. Debemos seleccionar algunos pacientes para hacérselo. ¿Cómo lo ven? Empecemos por Adrián. No sé qué opinión tenés, Adrián, al respecto. Bueno, bárbaro, Eduardo, gracias. No, sí, creo que está absolutamente subutilizado todo lo que son las técnicas de ergospirometría, incluso Lorena hablaba de LSO. Uno cuando analiza el uso de plestimografía como tal, la verdad que yo tengo pacientes acá en Cava donde no tengo acceso a todos los pacientes para hacer una plestimografía cuando necesito analizar volúmenes, y lo mismo pasa con el consumo de oxígeno. No es una práctica que esté sistematizada, está subutilizada, y además creo que está poco comprendida incluso por los cardiólogos clínicos y mucho, incluso hasta por especialistas en la importancia que tiene la toma de decisión clínica de los pacientes. Creo que esta técnica, obviamente, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con hipertensión pulmonar, está más que probada y validada como una herramienta pronóstica, y en el enfoque práctico, sin ninguna duda, como comentabas, está subutilizada. Yo creo que la combinación, volviendo al tema de Lorena que marcaba, de DLCO y ecocardiografía con velocidad reflujo tricuspidio, es una combinación muy, muy buena para discriminar pacientes, y pienso en la experiencia en esclerodermia, ¿no? En ese subgrupo de pacientes con esclerodermia, o pienso en los pacientes con compromiso intersticial pulmonar, donde la progresión del deterioro del LSO, la disminución del consumo de oxígeno, y a veces con ventana ecocardiogáfica muy mala no permite cuantificar la velocidad del reflujo tricuspidio. En ese subgrupo de pacientes me parece que el seguimiento longitudinal de tanto el consumo como la DLCO tiene un valor agregado importante desde el punto de vista clínico, Eduardo, si apuntabas con tu pregunta. Sí, absolutamente. No sé, Lucre. Sí, yo coincido con Adrián con respecto a que el consumo de oxígeno te da una información terrible con respecto al tema de la hipertensión pulmonar, y en el último congreso que hubo el año pasado del ICA de tromboembólica crónica, ahora con la nueva clasificación de CITED, de la enfermedad tromboembólica crónica, están replanteando y resurgiendo el tema del ecoestrés en estos pacientes, o sea, qué rol empezaría a cumplir aquellos que tienen trastornos de la perfusión, que no tienen el diagnóstico por cateterismo, pero que por ahí en el ejercicio ya empiezan a desarrollar alguna anomalía. Entonces me parece que los dos estudios habría que empezar a replantearlos. Nosotros no tenemos tanto acceso al consumo, el consumo lo teníamos, pero está en desuso, o sea, por cuestiones técnicas no se puede usar en el hospital, y cada vez que tenemos que pedirlo, lo tenemos que pedir afuera, me pasa como con Adrián.
Y creo que sí, nosotros empezamos a tratar de protocolizar estos pacientes justamente que quedan con trastornos de perfusión en el eco, perdón, en el centello, empezar ya a protocolizar el tema del ecoestrés con ejercicio, a ver qué es lo qué es la información que nos da. La verdad que en el último congreso estuvieron como replanteando de nuevo todo el tema de la hipertensión pulmonar en el ejercicio. Parece que quedó tan lejos eso, ¿no? Eso era pre-COVID. Claro, Nos- no, pero justamente porque pasaba esto de que, pero en este tipo de pacientes, porque hay trastornos de repercusión, o sea que el centello sigue siendo patológico, porque cuántas veces pasa que posterior a un TEP el paciente queda con alteraciones en el centello y estamos ahí dando vuelta de qué hacemos, no qué hace, o sea, cómo lo seguís un poco más de cerca, pero qué función, o sea, qué le produce, ¿no?, al paciente estos defectos que siguen quedando. Entonces ahora se está planteando de nuevo el tema este. Sí, evidentemente que hay mucho para discutir. Un último tema, creo que todos estamos planteando el temor a cometer los mismos errores en la hipertensión arterial pulmonar en la era post-COVID. O sea, el planteo es, ¿podemos ir por delante con todo lo que hemos aprendido con la hipertensión arterial pulmonar para ir a buscar más precozmente en pacientes que sufrieron COVID si van a desarrollar hipertensión pulmonar? Entonces, creo que estamos hablando de herramientas que, si bien la evidencia no es importante, el COVID enseñó que la evidencia surge día a día con la gran producción de artículos científicos. Vieron que es realmente abrumador. Así que creo que para ir cerrando le vamos a dar la palabra primero a Diego, después a Luis Muñoz y después cerraría a Luis Lema. ¿Les parece? Sí, no, reafirmar un poco que por ahí la luz amarilla que tiene que quedar prendida es el seguimiento de esos pacientes que han quedado con algún defecto, ¿no? Y el seguimiento relativamente cercano. Y que tiene que ser lo más interdisciplinario posible. Yo siempre digo que en este caso tenemos que tratar de no ver solamente la hipertensión pulmonar, sino ver el paciente en forma global, los factores de riesgo que trae previamente y hacer la evaluación completa, ¿no? Obviamente no solo con un atletismo y un Espiro, sino la del SO, también con el test de la caminata o lo que uno tenga a mano, ¿no? Si tiene consumo de oxígeno, bienvenido sea, a ver si desaturan. También no está de más incluir alguno de los reactantes de fase aguda, que está visto que en algunos pacientes se prolongan hasta un año, y entonces, bueno, es una variable a incluir en la evaluación. Y bueno, también una faceta no cardiológica, la neurocognitiva, que bueno, están apareciendo algunos trabajos que la relacionan también con la afectación microvascular. Así que eso simplemente con cuestionarios puede evaluarse adecuadamente. Me parece que esa forma más integral, interdisciplinar y clínica, si ustedes quieren, es la forma de abordar la patología que, bueno, seguramente nos dé más herramientas para así después focalizarnos en lo que es la hipertensión pulmonar, ¿no? Luis Muñoz. Bueno, no mucho más para agregar. Acá lamentablemente en Salta no tenemos disponibilidad de test pulmonar, perdón. La DLCO tenemos que derivarla a Tucumán. Y bueno, tenemos varios pacientes que hemos tenido que derivar a Buenos Aires para hacer estos test. Con respecto a un pequeño grupo o un subgrupo de pacientes, sobre todo, como decía Adrián, de aquellos con esclerodermia, me pregunto, los que tienen afectación, sobre todo pulmonar, y que hayan tenido COVID, tal vez sería un subgrupo que le deberíamos prestar un poco más de atención, sobre todo a ver si su capacidad funcional o la estratificación debería ser un poco más seguida, a ver si una secuela por COVID en su parénquima pulmonar empeore el estatus del paciente. Nada más, seguir con todo este trabajo multidisciplinario, como decía Diego, y bueno, nos vemos en Córdoba muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Antes de dejarle a Luis L. el cierre del evento, no le voy a tirar un spoiler, pero te diría que, ya que tanto te interesa ese tema, estate atento a la presentación de los trabajos y la presentación final en el Congreso. Luis.
Bueno, ya dijeron todo lo que a mí me parece importante de este tema. Solo compartir la experiencia nuestra institucional brevemente. Nosotros armamos un departamento post-COVID muy precozmente, allá por por agosto del 2020, donde había una etapa temprana, donde lo analizan un grupo de cardiólogos y neumonólogos dentro de los 30 días post-internación, y una etapa subaguda, donde también hay un grupo de neumonólogos y cardiólogos que estamos analizando qué pasa con los pacientes después de los 30 días, hayan estado internados, tengan un COVID leve, hayan tenido la terapia que hayan tenido, con algunos objetivos de búsqueda, como ser la injuria miocárdica tardía, la embolia pulmonar, y la parte específicamente del parenquimatoso pulmonar. Y lo que uno está viendo a lo largo de este tiempo es que, primero, que no es gratis tener COVID, de ninguna manera, ni leve, ni moderado, y obviamente los que le han pasado muy mal, ni hablar. Pero no es despreciable el número de pacientes que uno ve ya a 2 años de seguimiento que persisten con secuelas de injuria miocárdica, persisten con centellos pulmonares anormales y persisten con lo que Lucrecia anticipó, y para mí creo que es algo muy importante, el tema de la hipertensión pulmonar de esfuerzo. Los invito a todos a subirse un ecoestrés y van a ver que no todos hacen 70, 80 de sistólica pulmonar. Por lo tanto, creo, más allá de lo que dicen los expertos y que siguen apareciendo en la guía, creo que es algo que debemos en nuestra práctica cotidiana darle bolilla. Y para cerrar, recordar que las guías se escribieron un ratito antes que aparezca el COVID, por lo tanto no está en la guía de embolia pulmonar, no está el COVID ahí. Por lo tanto, yo creo que no hay que escuchar lo que dice la guía de que no hay que hacerle ecocardiograma a todos estos pacientes en el seguimiento. Yo creo que si hay algo que es elemental para nuestra práctica cotidiana, que es la prolongación del estetoscopio, es el ecocardiograma. Y no hay que quedarse con la duda de si estos pacientes tienen alguna probabilidad de hipertensión pulmonar. Y nada, agradecerles a todos la participación, a todos los que trabajaron activamente en el registro. Creo que se han abierto algunas ventanas de oportunidades de completar el registro, y como dicen los españoles, a por ello. Bueno, muchas gracias a todos, a los que se han conectado, a todos los que opinaron, a Lorena por la presentación y a todos los que han trabajado en el registro y trabajan en todos los registros, y de nuevo remarcar la importancia de involucrarse en obtener datos de nuestro país, y por eso apoyar al ARGEN HP para que nos brinde información que sigue, digamos, a la información de recopilar en un momento también muy particular, así que creo que la información que se va a obtener de ese registro va a ser muy importante. Así que bueno, chao y gracias a todos. Hasta luego, gracias. Nos Chao, vemos en Córdoba. En Córdoba. Nos vemos. Chao, Dale. encuentro. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.